En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice así: la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana tan maravillosa. Gracias por tu amor y tu bendición. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, que nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Gracias por ese amor tan grande, por ese sacrificio completo que tú hiciste. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en este lugar, por vivir en cada creyente, porque cada día tú nos proteges, nos cuidas, nos bendices. Te pedimos en esta mañana, Espíritu de revelación abundante, sabiduría abundante, para que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y de frutos abundantes al 100 por 1 y 1000 veces más. Te doy gracias, Espíritu Santo, por los milagros que tú harás esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias porque eres fiel, gracias porque siempre me cuidas, gracias por tu amor. Muy bien, estamos viendo el tema que se llama Conociendo al Dios soberano de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice así: que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y es el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es que por eso se llama el tema Conociendo al Dios soberano de la Biblia. Creo que van por ahí como 6 discos para que los adquieran, y están también por ahí en la página de internet www.fortaleza.mex.tl, y ahora están en video, audio. Así es que este tema tan maravilloso trata de, en primer lugar, conocer el concepto o la definición de soberanía. Soberanía de Dios significa que Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere y nadie le manda qué hacer. Pero lo importante de este concepto de soberanía es entender, en primer lugar, que Dios hizo lo que quiso, y Él quiso sanarnos, Él quiso darnos larga vida, Él quiso salvarnos, Él quiso amarnos, Él quiso protegernos, Él quiso liberarnos de todo lo malo, de las tinieblas, del diablo. Eso significa soberanía. Lamentablemente, en algunos lugares han malinterpretado el término y han creído que Dios en su soberanía mata, destruye, enferma y hace lo que quiere actualmente, violando inclusive aún sus propios pactos. Yo quiero decirle que Dios no viola sus pactos. Si Él dijo que es Jehová Rafa, porque así dice la Biblia, Jehová Rafa, que significa el sanador. Si Él dijo que es sanador, Él no va a cambiar de opinión. Él siempre seguirá siendo sanador, es decir, Él no va a ser enfermador. Si la Biblia dice que es Jehová Shalom, dice la Biblia, y el término Shalom en hebreo, al traducirlo en su traducción al español, significa que es liberador, significa que es prosperador económicamente hablando. Si Él es prosperador, significa que no lo va a empobrecer a usted. ¿Me explico? Y así sucesivamente. La Biblia señala que Dios, siempre los atributos de Dios, siempre son en el sentido de que usted reciba bendición. Él jamás va a cambiar de opinión. Si Él en algún momento dado lo sanó, Él no lo va a enfermar. Ese es lo que Dios señala en su palabra. Lamentablemente, por cuestiones de traducción, algunas traducciones han señalado pues por ahí que Dios destruye, que Dios mata, que Dios enferma, o que Dios envía catástrofes a la humanidad, pero no es así el Dios de la Biblia. Desafortunadamente, pues ha habido algunas traducciones que han malinterpretado esa situación. Así es que ya vimos algunos de los atributos de Dios. Uno de los atributos que es que Él es todopoderoso. ¿Cuántos saben? Él es todopoderoso. ¿Sabe lo que significa todopoderoso? Que todo lo puede, ¿verdad?
Eso significa todopoderoso. Eso viene por ahí en Lucas 1:37. Dice que nada hay imposible para Dios. Lo vamos a poner por ahí en la pantalla para que usted lo vea. Fíjese bien lo que dice ahí. Nada hay imposible para Dios. Eso dice, ¿verdad? Nada hay imposible para Dios. Significa que Él es todopoderoso. Pero el detalle, entender ese término de que Él es todopoderoso, significa que todo lo puede. Pero Él todo lo puede de acuerdo, de acuerdo a su naturaleza. Si Dios es santo, fíjese, significa que Él no puede pecar. ¿Cuántos saben que no puede pecar Dios? O sea, si Él destruye a alguien y lo mata, significa que Dios es pecador, ¿verdad? Pero si no mata, significa que no es pecador, o sea, es santo. Entonces, dentro del atributo de su santidad, Él no puede enviar una enfermedad para quitarle la vida a un ser humano, no lo puede hacer, porque Él todo lo puede hacer dentro de la santidad. Es decir, santidad significa alguien que está apartado, alguien que no hace daño. Si Dios es bueno, fíjese, si Dios es bueno, significa que Él no puede ser malo. Esto es, si Dios lo bendice a usted cada día, si le da la vida, si le da el alimento de cada día, le da el vestir, Él le da, le ha dado a lo mejor algún carro, un bien material, significa que si Dios le dio algo bueno, no se lo va a quitar. ¿Me explico? O sea, no le dio un carro para que usted se matara en un accidente, para que usted me entienda, pues. Si le dio un carro es para bendecirlo y que lo use durante largo tiempo y usted sea de larga vida. Así es que el entender la soberanía de Dios es un concepto muy importante para todos los creyentes. Entender que Dios en su soberanía, Él no destruye, Él no mata, no enferma, no prueba con cosas malas, con enfermedades de hijos, Él no prueba. Así es que Dios todo lo puede, pero dentro de su atributo que es la santidad. Dios todo lo puede dentro de su atributo que es sanador. Dios todo lo puede dentro del atributo que es prosperador. Dios todo lo puede hacer. Lo que no puede hacer Dios, fíjense, si Dios es todopoderoso, yo le voy a enseñar que Dios no puede hacer algo que viene en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 está después de Timoteo, 2 Timoteo. Tito y luego Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Listo. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas inmutables o incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, fíjese. Ahí dice Hebreos 6, 18 que es imposible que Dios mienta. Imposible que Dios mienta. Si Él no miente, significa que Él no puede tampoco hacer cosas malas, ¿estamos de acuerdo? Si Dios no miente, significa que Él no destruye, ni mata, ni enferma, Él no asesina a la gente. O sea, Dios no hace cosas malas. Ahí está hablando de una imposibilidad de Dios. ¿Me explico? De una imposibilidad. Lo cual significa que Dios no puede hacer algo, y eso ¿qué significa? Que no puede mentir. No puede mentir. Vamos a Marcos capítulo 6. Sí, Dios es todopoderoso, claro que sí, pero Él decidió ser todopoderoso dentro de sus atributos. Mateo, Marcos, por ahí capítulo 6, versículo del 4 al 6. Está hablando cuando Jesús estuvo en Nazaret. Donde Él vivió, donde Él nació, donde Él convivió con amigos en Nazaret. Marcos capítulo 6, versículo 4.
Dice, Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Fíjese, la Biblia nos registra que Dios no pudo hacer milagros. Y usted se pregunta, oye, pero Él es todopoderoso, ¿por qué no pudo hacer milagros en Nazaret? Porque el mismo Jesús, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, no pudo hacer milagros. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no pudo hacer milagros Jesús en ese lugar? En primer lugar, porque el versículo 6 dice que Jesús estaba asombrado de que ellos eran unos incrédulos. ¿Quiénes? Los de Nazaret. Pero además dice que recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea, él vio la incredulidad de la gente de Nazaret. Y por eso dice que él iba y les enseñaba. ¿Para qué? Para que cada creyente de esa ciudad pudieran escuchar la palabra y pudiera venir la fe. Dice que no pudo hacer milagros. ¿Por qué no pudo Dios hacer milagros? Si es todopoderoso Dios, pero ¿por qué no pudo? La respuesta es, ¿por qué? Porque no había fe en la gente. No había fe en las personas que estaban en Nazaret. Pero sí sanó a unos pocos enfermos de dolencias menores, pero no pudo hacer milagros creativos. Entonces, fíjese bien, creemos que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben? Dios es todopoderoso, lo creemos. Lo que pasa es que Dios decide ser todopoderoso dentro de los parámetros que Él estableció en la Biblia. Uno de los parámetros es lo que viene en Romanos capítulo 4. Él es todopoderoso, pero Él no puede violar su palabra. No puede violar su palabra porque Él dice algo en su palabra. Romanos 4, versículo 16, dice así. Romanos 4, 16. Dijo Dios por medio del apóstol Pablo, es por fe, para que sea por gracia. Fíjese bien, Dios estableció una ley que es la ley de la fe. Pero dice Dios que debe ser por fe para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste. ¿Cuál es la gracia de Jesús? La gracia es que Él nos salvó por su sacrificio completo. Él derramó su sangre para que usted sea de larga vida. A Él le cayó la enfermedad y la trasladó a lo profundo del mar para que usted no esté enfermo. Jesús se hizo pobre, llevó la maldición de la pobreza para que usted sea enriquecido. Eso dice 2 Corintios 8:9. Jesús fue de corta vida para que usted sea de larga vida. ¿Me explico? Pero para que usted obtenga esa promesa de Dios de sanar, de prosperar, de ser salvo, de ser de larga vida, de ser bendecido aquí en la tierra, es necesario que se cumpla eso. Para que el poder de Dios se manifieste, para que usted reciba la sanidad, por ejemplo, es necesario que sea por fe, un conducto, un medio que se llama fe, para que la gracia de Jesús se manifieste. La gracia de Jesús no se va a manifestar, es decir, el poder de Dios no se va a manifestar para sanar a alguien que no cree en Jesucristo. Para alguien que no cree en sanidad, no se va a manifestar. Prueba de ello es que en muchos lugares, cuando se ha orado por enfermos, en campañas evangelísticas, regularmente dicen, bueno, sanaron 100, pero otros 50 quedaron ahí igual enfermos. ¿Por qué Dios no los sanó? ¿Acaso Dios es un Dios injusto? Y algunos creen que Dios en su soberanía, Él dijo, bueno, yo decidí por mi soberana voluntad sanar nada más a 100 y a los otros 50 dejarlos enfermos. Algunos así creen. Pero fíjese bien, regularmente ellos dicen, bueno, es que Dios es todopoderoso, pero Él decidió en su soberanía sanar a 100 y a 50 dejarlos enfermos. Imagínense qué Dios es ese.
Entonces sí sería un Dios injusto, ¿verdad? Sin embargo, Dios, crean lo que Dios quiere sanar a todos, pero Él no pudo sanar a 50, no porque no quisiera, sino porque esos 50 fueron unos incrédulos. No creyeron en que Jesús había llevado la enfermedad. Por lo tanto, Dios no puede obrar donde no hay fe. ¿Me explico? Por eso muchos se preguntan, ¿por qué los niños del África están con hambre? ¿Por qué se le ven hasta sus costillitas ahí cuando vemos fotos de la India, África, no sé? ¿Por qué muchas personas están muriendo en catástrofes mundiales? Echándole la culpa a Dios de que Dios es el culpable de esas catástrofes. Sin embargo, es porque en esos lugares no creen en Jesucristo. No creen en el Dios de la Biblia. Ellos tienen a Hare Krishna, tienen a Buda, tienen a Confucio, tienen a Mahoma, tienen otros dioses, pero no es el Dios de la Biblia. Así es que Dios no va a obrar en ellos porque no tienen fe, no creen en ese mediador que se llama Jesucristo. Muy bien, vamos a ver un atributo que se llama la omnisciencia de Dios. Se gusta notar, Dios omnisciente. Ya vimos el atributo de todopoderoso. Omnisciente, ¿sabe lo que significa? Que todo lo sabe. Él todo lo conoce desde el eterno pasado, el presente y conoce el futuro. Eso significa omnisciencia. El único detalle es, fíjese bien, le voy a dar un ejemplo de una mala interpretación de la omnisciencia de Dios. Dice algunas personas, si Dios sabía que en aquel camión donde se subió mi hijo y se estrelló por ahí en la carretera y murieron todos, ese fue un hecho por acá que sucedió en Toluca, de un familiar, murió su hijo en el esplendor de la vida, aproximadamente unos 22 años, 21, 20, no sé, un joven que estaba estudiando en el DF una carrera, un joven muy bueno, un joven que pues no tenía vicios, pero sin embargo por ahí el carro, había mucha neblina, el camión detuvo la marcha por algún problema mecánico. Sin embargo prendió los preventivos, pero por tanta neblina venía un tráiler y, pocas palabras, destruyó el camión y todos estaban dentro del camión. Instantáneamente murieron algunos y es un familiar, es un primo. Él iba en un asiento por ahí de los asientos traseros y resulta que de todos los que iban ahí, a algunos les salió sangre, no todos murieron, eso sí, pero unos tuvieron heridas escandalosas. Pero este joven familiar, como les digo, él no tuvo ni una sola lesión. Cuando llegó la ambulancia, se llevó a todos los que estaban heridos y a él no se lo llevaron porque él no tuvo ni una gota de sangre, derramó y se veía normal. Sin embargo, él sí recibió un golpe, no sé si en la cabeza, del cual tuvo consecuencias y a los 10 murió. A los 10 murió. Pero ahí la pregunta que se hacían, bueno, es que Dios se lo quiso llevar, era un comentario normal, común. Y otros decían, era porque ya le tocaba, porque ya hasta ahí Dios puso su rayita. Y así sucesivamente hubo muchos comentarios. Pero fíjese bien, dentro de esos comentarios obviamente otros le echaban la culpa a Dios y ahí tenían una madre resentida con Dios porque Dios le había quitado a su hijo a una corta edad. La pregunta es, o entender si fue Dios el causante de esa tragedia.
Y la otra pregunta es, ¿acaso Dios puso las circunstancias para que muriera ese joven? Yo quiero decirle que el que pone las circunstancias difíciles no es Dios, sino es el diablo, los demonios y todo el mundo de las tinieblas. De tal forma, fíjese, ¿dónde entra la omnisciencia de Dios? Ahí les va el ejemplo. Decía esta madre, si Dios sabía que el camión se iba a descomponer y que iba a quedar en medio de la carretera y que lo iba a arrollar un tráiler, ¿por qué Dios permitió que mi hijo se subiera a ese camión? Si Dios lo sabía. En primer lugar, pues no tenían a Cristo en su corazón. Segundo, pues menos la protección divina. Es muy difícil que la persona que no tenga a Cristo tenga o goce, vaya, del 100% de la protección divina. Sin embargo, ellos dicen, bueno, si Dios ya sabía el futuro, Dios ya sabía que mi hijo iba a morir a sus 20 años, y así le han atribuido la omnisciencia de Dios, el atributo de que Él todo lo sabe, todo lo sabe. Pero fíjese, es algo muy importante que debemos comprender, la omnisciencia. ¿Por qué? Porque también se le ha atribuido a Dios que Él ya sabía que Adán iba a pecar. Entonces, como Él ya sabía que Adán iba a pecar, pues de una vez formuló un cordero, y de una vez, como ya sabía que iba a pecar Adán, hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Pero en su plan, en su mente, fíjese, la gente cree que en la mente de Dios ya estaba que el hombre fuera a pecar. Pero hay algo muy importante que debemos comprender. Dios, en su omnisciencia, Él todo lo sabe. Sí, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero hay algo muy importante que debemos comprender, que Dios al ser humano le dio un libre albedrío de decidir lo bueno y de decidir lo malo. Dios no sabe si la persona que Él creó a su imagen, Él no sabía, en pocas palabras, si el ser humano iba a optar por lo malo, en este caso Adán. Él no sabía. ¿Por qué razón no sabía? Porque si creemos que Dios sabía, entonces estamos creyendo en un Dios que tiene una mente maquiavélica. Imagínense un Dios armando todo un circo, todo un espectáculo, armando toda una obra de teatro donde Él decide si el hombre iba a pecar o no iba a pecar. Imagínense un Dios así, ¿no? De repente, imagínense, ¿no? La mente de Dios. De repente voy a crear al ser humano, le voy a dar larga vida, le voy a dar un cuerpo celestial para que no muera y sea eterno, porque sí iba a ser Adán, iba a ser eterno. Lo voy a hacer eterno al ser humano. Pero también le voy a dar libre albedrío para que él decida hacer las cosas que tenga que hacer. Dios no crea robots, eso sí le quiero decir. ¿O usted es un robot? ¿Verdad que usted no es un robot? Regularmente muchos han creído que Dios crea robots. ¿Por qué razón? Porque si mueve una mano así, Dios se la movió. Si mueve otra mano así, Dios se la movió. Si le metieron la mano a una sierra eléctrica y les cortó un dedo, es que Dios les metió la mano ahí. No, Dios no es así. Dios no crea robots. Dios le da un libre albedrío para que el ser humano decida por lo bueno. Y eso viene en Deuteronomio 30, versículo 19. Si Dios le da un libre albedrío, significa que Él no depende de Dios el que el ser humano haya pecado. En este caso Adán no dependía de Dios. ¿Por qué razón? Porque miren, regularmente a Dios en su soberanía se le ha atribuido que Él tenía un plan. Él formuló en su mente estas cosas, fíjese. Algunos creen que creó toda una película, escenas de terror, en el sentido de que, bueno, dice Dios, voy a crear al hombre, lo voy a hacer bueno. El hombre, cuando yo decida, imagínense Dios pensando así de esa manera, cuando yo decida, bueno, en tal época, cuando cumpla tantos años Adán, imagínense este espectáculo de Dios, ¿no? Imagínense esta mente de Dios, o esa mente maquinando cosas. De repente, bueno, Adán cuando cumpla sus 100 años, voy a causar que Adán peque. Le voy a mandar una serpiente para que comience a seducir a Eva.
y ya que seduzca a Eva, y Eva coma del árbol del bien y del mal. Entonces, posteriormente voy a causar que esa mujer comience a seducir a su marido, para que el marido también contribuya a desobedecer a Dios, o desobedecerme, imagínense Dios. Entonces, ya que arme toda esta parte de la película, después voy a echarlo fuera del Edén al ser humano, y después voy a enviar un cordero llamado Jesús, para que se cumpla ese plan de Dios original, de que tenía que enviar un cordero para salvar a la humanidad. Porque si Adán no peca, entonces Jesús no hubiera venido. Y Dios quería que Jesús viniera a la tierra. Imagínense Dios formando o armando todas las escenas de una película. Y lamentablemente los que creen en la soberanía arbitraria de Dios creen que Dios formuló todo ese plan malévolo, porque es un plan malévolo. Imagínense, de repente, usted como que ya tiene un hijo, usted que es padre o madre de familia, usted que es un padre, imagínense en la misma característica de Dios. Imagínense, bueno, yo soy un imitador de Dios, porque si dice Efesios que debemos ser imitadores de Dios. Imagínense, de repente voy a armar un plan, a ver, a la escalera esa que está ahí en la entrada, de repente le voy a quitar 4 escalones, para que cuando vaya pasando mi hijo se caiga. ¿Por qué? Voy a causar eso, para que cuando ya le quite los 4 escalones y mi hijo se caiga y se golpee, posteriormente voy a orar por él para que sea sanado. Imagínense, ¿ustedes creen que ese plan lo haya causado Dios? ¿Ustedes creen que Dios haya pensado eso desde el principio? Yo quiero decirles que el plan original de Dios no era que viniera Jesucristo. El plan original de Dios era que hacer al hombre eterno, para que nunca pecara. Si el hombre pecó, no fue culpa de Dios, solamente fue culpa ¿de quién? Del ser humano, que decidió por lo malo. Sin embargo, desafortunadamente, los que creen en la soberanía arbitraria de Dios, ellos dicen, créanlo que hay muchas iglesias cristianas que creen eso, que Dios ya había hurgado ese plan desde el inicio para enviar un cordero. Sí es cierto, fíjese, sí es cierto una cosa, que el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo ya había sido un recurso, mas no el plan original. Una cosa es que haya habido un recurso y otra cosa es que sea el plan original. Les voy a poner un ejemplo en lo material. Un ejemplo en lo material. Lo correcto, cuando usted, pues ya nace su hijo, de chiquito, pues qué bonito los niños, ¿verdad? Los amamos, los chiqueamos, les complacemos en todo lo que nos piden. Pero de momento imagínense, por ejemplo, si bien es cierto, surgió la medicina alópata. Entonces, la medicina alópata es un recurso para que si el ser humano se enferma. Pero ¿cuántos saben que nosotros no nos queremos enfermar? ¿O usted sí se quiere enfermar? Entre más le duele a su cuerpo, cree que se acerca más a Dios, ¿no es cierto? Yo en lo personal, por lo menos, no me gustaría estar siempre con dolores, con gripa o con temperatura, no me gustaría estar. Pero si me llevo a enfermar, en primer lugar tengo el poder de Dios, en primer lugar, ¿no? Pero para los que no tienen fe, suponiendo que digan, bueno, es que yo no tengo mucha fe, voy a ir recibiendo a Cristo, bueno, entonces usted tiene un recurso que se llama la medicina. Poquita fe más medicina, usted sana. Si estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, la medicina fue creada por si el ser humano se enfermaba. ¿Me explico? ¿Sí estamos de acuerdo en eso o no? La medicina fue creada por si el ser humano se enfermaba. Pero ¿qué pasa si el ser humano no se enferma? Necesita la medicina. Así fue el plan original de Dios. Una cosa es que haya tenido un recurso llamado un cordero, como un recurso nada más. Pero otra cosa es que Dios haya pensado enviar a ese cordero desde antes de la fundación del mundo. Eso es muy diferente. En pocas palabras, el plan original de Dios era que el ser humano fuera eterno. Es decir, Dios no venir, se encarnara
y venir a morir por ustedes. No, porque si Adán no hubiera pecado, ¿qué cree? Usted tuviera un cuerpo inmortal, eterno. ¿Me explico? Ahorita ese cuerpo eterno, ese cuerpo de luz, ese cuerpo inmortal o incorruptible, ese fue el que perdimos cuando Adán pecó. Aparte de que morimos espiritualmente, ¿cuántos saben? Pero cuando usted recibe a Cristo, nace espiritualmente. Vuelve otra vez a nacer su espíritu. Pero desafortunadamente su cuerpo inmortal no lo adquiere o no lo va a adquirir usted hasta que venga Cristo, hasta que venga el rapto. ¿Sí sabía eso? Entonces dice que su cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo inmortal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De tal manera que Dios, en su omnisciencia, el que en ese atributo de que Él todo lo sabe, Dios, fíjese bien, hay algo muy importante, Hebreos capítulo 8, para que usted entienda este atributo de Dios, Dios omnisciente, Dios todo lo sabe. Hebreos capítulo 8, versículo del 10 al 13, dice así, hablando del nuevo pacto en el que estamos, por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice Dios. Y cuando habla de la casa de Israel, está hablando de toda la humanidad, ahorita se lo voy a demostrar. Después de aquellos días, dice el Señor, fíjense, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y luego dice, fíjese, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. ¿Sabe qué significa eso? Si usted recibió a Cristo en su corazón, significa que nació de nuevo. Y Dios dice que en este tiempo, ahí está hablando del nuevo pacto, dice, seré propicio a sus injusticias. ¿Qué significa injusticias? O alguien que es injusto es una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón. Dice que será propicio, pero dice que Él decide algo ahí. Nunca más acordarse de qué, de los pecados y de las iniquidades. Si usted viene a Cristo, dice la Biblia, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero dice Dios, o decide Dios en su omnisciencia, Él decide no acordarse, no tener en mente que el pasado de todos aquellos que vienen a Cristo. Por ejemplo, si hubo una persona que mató a 50, un multiasesino, un homicida en masa. Es más, le voy a poner un ejemplo muy claro. Si Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, mató a 6 millones aproximadamente de judíos, ¿cuántos saben eso? 6 millones de judíos más otros de otros países, en campos de concentración, en muchos lugares. Algunos han creído que Hitler era un plan de Dios para destruir a los judíos. Otros han creído que los judíos, cuando dijeron que caiga su sangre sobre nosotros, ¿sí han leído esa parte, verdad? Cuando estaba Jesús ahí, lo iban a crucificar, antes de crucificarlo dijeron los judíos, que caiga su sangre sobre nosotros. Eso significa que ellos mismos decidieron, en pocas palabras, pagar por la muerte de Jesús. Por eso regularmente los países lo están persiguiendo a los judíos. Muchos lugares no los quieren. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron según ellos creen, que fueron los causantes de la muerte de Jesús. Pero yo quiero decirle que ellos no fueron los causantes. Jesús decidió quitarse la vida él mismo. Él poner su vida para darse en propiciación por los pecados de la humanidad. Muy bien. Entonces,
Si alguien viene, fíjese, si alguien viene a Jesús